Recordarles por favor que guarden sus pasabordos porque después los deben enviar a la organización. También hoy durante el día vamos a estar circulando un formato para que autoricen la consignación de los gastos de viaje a sus cuentas, entonces tener presente el número de la cuenta, ahorros corriente y el banco para ponerlo en el formato. Y hoy nos acompaña ya el profesor Jairo de la Universidad de Antioquia, entonces él va a estar haciendo la moderación durante la jornada. No siendo más por ahora, entonces les cedo la palabra. Bueno, muy buenos días. Ayer tuve la oportunidad de pasar por 4 de las mesas, así que ya nos conocimos casi todos. Quisiera en un minuto recordar cuál es como la ruta que llevamos en este seminario taller. Recordando muy importante la presencia que buscamos tanto de profesionales o secretarios del área de la salud como profesionales o directivos del área de planeación. Lo que estamos buscando entonces es un diálogo de saberes entre quienes tienen a cargo la política de salud y quienes tienen a cargo aspectos de planeación urbana. Y en tal sentido, en el día de ayer, pues ya tuvimos la oportunidad de escuchar cuál es la percepción, la experiencia que desde el área de la salud podemos ofrecer de manera especial sobre iniciativas o experiencias en materia de promoción de la salud o de prevención de enfermedades, muy especialmente de las enfermedades no transmisibles. Cada mesa entonces se documentaron las experiencias y cada mesa, digamos que postuló para compartir en una plenaria de mañana cuáles experiencias significativas amerita ser tenidas en cuenta para, digamos, tomar de allí los factores de éxito que permiten que una iniciativa en materia de promoción o de prevención pueda ser exitosa. En el día de hoy vamos a tener una jornada bastante intensa, dice Fernando Ramírez, que va a estar más sufrida que la del sábado por Uruguay, porque ya vamos entonces a voltear la cara para, durante la mañana, tener la oportunidad de escuchar las experiencias, la visión que tenemos desde la planeación urbana. De modo que en este panel vamos a tener la posibilidad de recordar quienes lo tienen, de conocer quienes no mucho, cuáles son los instrumentos disponibles en el nivel territorial para adelantar labores de planeación urbana e incorporar allí los elementos de salud. Vamos a tener de 11 a 1 un taller en el cual las personas de planeación de las ciudades van a tener la palabra muy especialmente a partir de la experiencia en la formulación, en el desarrollo que tenemos de los planes de ordenamiento territorial y cómo es que podemos de ellos tomar experiencias que nos muestren la manera como incluimos elementos de salud. Y en la discusión entonces vamos a tener la posibilidad de ahondar en elementos que nos permitan avanzar en esta relación planeación urbana y salud. Y en la tarde vamos a tener una conferencia magistral con el profesor Trevor Hancock, quien desde la ciudad de Victoria, en Canadá, nos impartirá sus ideas, yo diría, renovadas, refrescadas sobre el concepto de ciudad saludable, recordando que Trevor Hancock hace 30 años fue precisamente uno de los artífices de este concepto, con ocasión de una celebración que se realizó en Toronto, Canadá, cuando se quiso hacer de Toronto la ciudad más saludable de Norteamérica, y el profesor Trevor Hancock inició entonces con otros autores todo un movimiento intelectual que fue recogido por la Organización Mundial de la Salud para liderar la estrategia de ciudad saludable. Entonces vamos a tener esa oportunidad de escucharlo a él durante cerca de 45 minutos y poder interactuar con él a través de la videoconferencia otros 45 minutos para recibir sus lecciones y sugerencias sobre lo que estamos buscando en el caso colombiano, para que el cierre de la tarde entonces sea un taller muy similar al de ayer, solo que ya el orden que hoy establecimos en las mesas de trabajo no va a estar guiado por el criterio regional, sino más por el tamaño de las ciudades, un poco buscando afinidades, función un poco del tamaño, para que compartamos experiencias tanto desde la perspectiva de salud como de planeación y en la mesa podamos discutir cómo vemos desde la ciudad avances en materia de ciudad saludable, cuáles son los principales retos, requerimientos, oportunidades que tenemos para ello. Entonces, en esta ruta que llevamos, nos corresponde en esta mañana centrarnos
en la idea de la planeación urbana y muy especialmente los instrumentos. Hemos organizado este panel tratando de reunir entonces 4, digamos, visiones que desde el nivel nacional se plantean para que a nivel territorial adelantemos la planeación urbana e incorporemos allí los elementos de salud. Vamos entonces a escuchar al Ministerio de Salud y Protección Social cuáles son los instrumentos de planeación que de allí se ofrecen, al Departamento Nacional de Planeación con la perspectiva sobre los planes de desarrollo territorial, al Ministerio de Vivienda con la perspectiva de los planes de ordenamiento territorial, y esperamos también la presentación del Ministerio de Medio Ambiente a propósito de la política de gestión ambiental urbana. Cada expositor, yo recuerdo mi triste tarea de verdugo, tendrá un máximo de 25 minutos para presentar los elementos básicos que de cada ministerio o del DNP se tienen a propósito de este instrumento. Yo voy a utilizar allí los papelitos para anunciarles que se nos agota el tiempo y para pedir que cumplamos muy bien con el uso de este. Ustedes van a recibir los papelitos para que puedan ir formulando sus preguntas. Vamos a tener al final una discusión y si el tiempo nos da, pues también podemos permitir algunas participaciones. Y el panel lo cierra el profesor Juan Enrique Hernández de la Universidad de Antioquia, integrante del equipo de investigación, quien va a hacer un intento por armonizar estos instrumentos que vamos a escuchar y cómo desde la perspectiva del análisis que estamos planteando de cómo hacer viable una estrategia de ciudad saludable, ponemos a conversar esos instrumentos en el nivel territorial. Una propuesta que seguirá su curso en la discusión en los talleres. Entonces, cedo la palabra para dar inicio al doctor Fernando Ramírez, subdirector de enfermedades no transmisibles de la Dirección de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud y Protección Social, quien nos hablará sobre los instrumentos de planeación que tenemos vistos desde salud. Si Fernando no tiene presentación y quieres hablar desde allá, como quieras. Vale. Bueno, muchas gracias por madrugar en el día de hoy. Previo a hablar del tema de los instrumentos como tal del sector, creo que como sector estamos en un momento muy importante de armonización de la planeación estratégica, táctica y operativa, y reconocer que como sector tenemos unas dificultades enormes pero creo que igual le pasa a todos los sectores, es que los instrumentos de la planeación técnica no se hablan necesariamente con los instrumentos generales de que define la Ley Orgánica de Planeación. Bien, entonces reconociendo eso hemos hecho un esfuerzo muy importante por fortalecer el equipo de planeación que tiene la subdirección, en este caso la subdirección de enfermedades no transmisibles, que en eso tenemos gente que ha sido jefe de planeación de la Secretaría de Salud de Bogotá, gente que ha sido directora de planeación de Bogotá, ha estado en el tema de evaluación y seguimiento de políticas públicas de planeación distrital de Bogotá, y con unas escuelas de trabajo en temas de dinámica urbana y observatorios de dinámica urbana bastante importantes, y por eso creemos que por lo menos tenemos la iniciativa sobre ese tema y creemos que podemos aportar al proceso. Bien, antes de entrar de nuevo, el segundo punto que quería mencionar es que podría parecer que se tiene una visión reduccionista del tema que se plantea aquí. Nosotros conocemos de la enorme magnitud del trabajo que requiere transformar la dinámica urbana hacia poder alinear agendas y actores para el tema de la salud. Por eso la iniciativa que hay sobre el tema de enfermedades no transmisibles corresponde claramente con la primera línea de la Declaración de las Naciones Unidas de Nueva York, y era el posicionamiento de las enfermedades no transmisibles en la agenda pública. Y la hoja que ha definido la Subdirección de Enfermedades no transmisibles tiene que ver con llegar a la planeación estratégica del país, y en eso consiste el hecho de que estemos invitando a la Asociación de los Consejos Territoriales de Planeación, a los Consejos Territoriales de Planeación, a ser el socio número 1 del Departamento Nacional de Planeación a través de la Unidad de Desarrollo Territorial y del Grupo de Tecnología, para poder posicionar adecuadamente el tema en una vía alterna a la que siempre trabajamos, donde convencemos a los técnicos. Yo lo mencionaba ayer en mi extensa exposición de ayer.
Entonces, este tema de las enfermedades no transmisibles consiste en decirle al país que debemos trabajar las no transmisibles además de las transmisibles y además de trabajar el tema de violencia que le preocupa a Venezuela. Pero realmente el mayor riesgo que hay en salud pública, y es de una manera muy importante, reitero la cifra ayer, 76% de carga de enfermedad contra 4% de la inversión, es una cosa bastante llamativa. Bien, en ese sentido, siempre hemos trabajado sobre el tema de entornos y ciudades saludables, y en ese sentido, en la segunda dimensión del Plan Decenal de Salud Pública, en la estrategia M, cuando se habla del tema de las dimensiones de enfermedades no transmisibles, se habla del desarrollo de entornos que promueven estilos de vida saludable y protegen la salud, incluyendo el desarrollo e implementación de procesos de certificación de entornos saludables, intervenciones poblacionales adaptadas a los entornos cotidianos de las personas y las características socioculturales de la población, y el desarrollo de instrumentos urbanos, rurales, entre otros, dentro del plan de ordenamiento territorial. Para nosotros es una ruta crítica el tema de posicionar las enfermedades no transmisibles, y por supuesto que esto abrirá nuevas alianzas y nuevas formas para trabajar el resto de grupos de enfermedades. Bien, en función de eso es que la cooperación internacional de la OPS apoya la iniciativa que ha tenido el Ministerio y que ha sido legitimada en la consulta para la construcción de este plan. Bien, en ese orden de ideas, una de las cosas que crea la nueva estructura del Ministerio de Salud y Protección es un área de demografía y epidemiología, quien tiene sobre sus hombros la responsabilidad de articular los diferentes instrumentos de planeación. Y en este orden de ideas, en la exploración que hace esta dirección, con planeación nacional, se asume una metodología que se ha llamado de bit base, que se llama de balance de intenciones, y bit base es esta metodología. Esta metodología pretende balancear estas tensiones y trabaja sobre elementos de tipo poblacional, ambiental, social y económico. Y estas 4 entradas de la metodología son cruzadas a manera de columnas con las 8 dimensiones del plan, y lo que se pretende es que los territorios hagan el análisis entrando con esta metodología para poder hacer posteriormente una entrada en los planteamientos de los planes en los instrumentos de tipo estratégico. Entonces aspiramos que este análisis que hace el sector salud dialogue, y en un ejercicio de doble guía por el plan de ordenamiento territorial, el plan de desarrollo que viene y la formulación del plan decenal de salud pública, logren incluir los elementos de la salud pública en estos instrumentos que tienen un horizonte de 10 y más años. ¿Cuál es la apuesta? Que por primera vez en el país tengamos un plan decenal de salud pública, porque reconocemos, al igual que lo señaló ayer Jairo, de planeación, el horizonte de 4 años a veces no es suficiente, y esa fractura permanente de las administraciones evita que podamos tener una perspectiva adecuada de lo que requiere analizarse y transformarse. Bien, en ese orden de ideas, reconocemos que estos 3 instrumentos, la apuesta que tenemos aquí como equipo es poner a dialogar estos instrumentos en términos de contenidos, en todos los temas que los territorios consideren deben incluir, y hacemos un esfuerzo a manera de avanzar en estos temas ambientales y de enfermedades no transmisibles. Bien, este proceso se tiene previsto en al menos 2 tramos. Un primer tramo donde los subdirectores y directores del ministerio se están entrenando en esta metodología en los próximos 4 o 6 semanas. Posteriormente, esta metodología va a ser conocida con los territorios para lograr hacer este análisis de cara al planteamiento del Plan Decenal de Salud Pública, al ajuste probable del Plan de Ordenamiento Territorial, las reglamentaciones posteriores a la Ley 388 y, por supuesto, al Plan de Desarrollo que viene allí. La idea de este ejercicio es que al menos se formularán en el caso de los planes completos o los ajustes que haya lugar, y desde los equipos técnicos de las áreas temáticas de las diferentes direcciones del Ministerio estaremos apoyando los instrumentos del nivel táctico y operativo que tienen un horizonte de la anualidad en algunos casos, como son los planes de inversión y los proyectos de inversión como tal, o los planes de gestión. Entonces, lo que aspiramos es que, ayer lo mencionaba en el grupo de Occidente, que a veces las multiplicidad de instancias y de planes generan una confusión terrible, y en eso lo compartimos nosotros. Por eso nosotros hemos planteado que vayamos a los elementos estructurales de estos 3 instrumentos, y que sean a través de estas instancias
logre dar discusiones técnicas, pero que al final las propuestas de estos espacios técnicos, de los comités de convivencia, de los comités de maltrato, de violencia contra la mujer, todas estas instancias temáticas que se generan muchas veces desde el nivel nacional, lleven las propuestas a los sitios de decisión que realmente son los consejos de gobierno. Eso significa una apuesta importante y generar, reducir un poco, simplificar un poco la gestión. Los territorios mencionaban además con toda razón que son las mismas personas las que gestan los diferentes temas, entonces hay que tratar de hacer un poco más eficiente la organización de estas instancias que operan como cuerpos técnicos que hacen las propuestas para ser adoptadas en los grandes instrumentos que tienen el carácter de ser vinculantes por ley de planeación. Bien, lo que aspiramos nosotros, y es lo que hemos venido haciendo ya con algunos territorios, es acompañar ese ejercicio donde los territorios definen su agenda en uso legítimo de su autonomía y los acompaña el Ministerio. Bien, yo creo que eso es los instrumentos de planeación. Bien, luego de ser adoptado el Plan Decenal de Salud Pública, se crea la Comisión Intersectorial de Salud Pública con la esperanza de poder tener la posibilidad de tener agendas interministeriales y cuerpos de decisión mucho más fuertes de los que tenemos, que en solitario hacemos desde las intervenciones sectoriales, de tal manera que logremos articular desde el nivel nacional un poco las agendas y que los territorios no tengan que padecer un poco la asincronía de la gestión entre los diferentes sectores. Bien, en lo particular de lo que tiene que ver de manera más próxima con el tema de ciudades saludables y con entornos saludables, es muy probable, y hacia allá vamos, el Consejo Nacional de Salud Ambiental, o CONASA, ha planteado unas submesas dentro del Consejo Nacional de Salud Ambiental, y una de ellas, la primera, por ejemplo, es la de escuelas saludables. Es probable que surjan nuevas mesas alrededor de los entornos, puesto que el Ministerio cada vez se aproxima más a trabajar este tema de entornos como tal, y su expresión en lo territorial, que son los COTSA. Creemos que hay que, y lo hablamos esta mañana con el doctor Arturo Díaz del Grupo de Salud Ambiental, es muy probable que tengamos que repensar un poco la agenda de los COTSA, cómo se nutre del tema de estilos de vida saludable y cómo se genera una reciprocidad en el equipo que hoy ya está en territorio trabajando en entornos con esta gran apuesta de los estilos de vida saludable. Una de las cosas que señalaba el señor viceministro Ruiz frente a este tema es que generamos muchas normas, pero no tenemos clara la jerarquía de esas normas, y tampoco tenemos claro muchas veces cómo los actos y las discusiones técnicas generan actos administrativos que buscan forzar acciones en los territorios. ¿Me explico? No queda claro en los planes que hacen los diferentes comités qué fuerza tienen frente a los planes de desarrollo, qué fuerza podrían tener frente a los planes de ordenamiento, o qué fuerza tienen a los lineamientos técnicos del sector como tal. Entonces, una de las cosas que ha planteado el señor viceministro como reto es establecer de qué categoría y de qué fuerza son los productos técnicos que surgen en estas instancias y en estos comités para nutrir de manera articulada y coherente las iniciativas que surgen de esas discusiones técnicas, que son preciosas, son muy importantes, pero alguien lo señalaba también ayer muy bien, en los territorios no tienen el presupuesto ni necesariamente la fuerza institucional para lograr generar un cambio. Entonces, a lo que estamos apostando, y creo que en eso vamos a madurar muy rápido en esta alianza que hemos creado con Planeación Nacional, en definir la categoría y la jerarquía de esas discusiones técnicas que tengan efectos sobre la administración pública y que sean llevados bien a las instancias que tienen el poder decisor o que se involucran claramente en los elementos que tienen el carácter de ser vinculante, como son los planes de ordenamiento, el Plan Decenal de Salud Pública y el Plan de Desarrollo. Entonces, la gran apuesta que hay aquí, por lo menos desde el sector salud, y creemos que en eso podemos ser aliados 1A de planeación, es reconocer la majestad de los instrumentos que ya tiene la Ley Orgánica de Planeación y recuperar la majestad que también tienen, en el caso de los territorios, los consejos de gobierno, y que estas instancias que se crean, que son realmente instancias técnicas de asesoramiento a las entidades territoriales, tienen la fuerza suficiente para innovar y promover acciones. Por eso es tan importante este momento en el cual la gente de planeación, y esa es la intención que tenemos aquí desde la Dirección de Promoción y Prevención, es que la gente del sector de la planeación y de los que son aliados excelsos del tema de trabajar en la salud, para trabajar el tema intersectorial de promoción, se enteren de cuál es la apuesta. Hay que reconocer, además, para lograr que esta apuesta sea efectiva, es que el Plan Decenal de Salud Pública no es un plan sectorial,
no es un plan del sector salud, es una apuesta del país respecto a qué debe hacer en el tema de salud pública, y por eso, un poco tarde, pero se hizo una consulta con los sectores antes de, anunciar el Plan Decenal de Salud Pública, además de la consulta ciudadana. Bien, entonces creo que la tarea es enorme, ¿cierto, Jairo? El tema es cómo alineamos estos tres grandes instrumentos para rayar en los próximos 10 o 12 años, como se planteaba ayer, en ese nivel estratégico del país, los principales temas de la salud pública, y para el caso de la subdirección como tal, un tema que ha sido permanentemente olvidado en la agenda de la salud pública para el país y que amenaza el crecimiento económico del país, y ese es el sentido de por qué tenemos nosotros la iniciativa. Pero por supuesto que estamos trabajando temas de seguridad alimentaria con el grupo de Patricia, en salud nutricional estamos trabajando con el grupo de Adriana en el tema de entornos y repensarnos cómo trabajamos, pero gran parte de la reforma del sector tiene que ver cómo logramos ese diálogo entre instrumentos e instancias. Bien, creo que sobre este tema vale la pena tener más adelante una discusión. Yo les propondría de pronto un almuerzo de preguntas, si hay la posibilidad, o en las charlas que tengamos la oportunidad. Es importante clarificar esto. Este evento es a iniciativa del Ministerio a través de un acuerdo con la OPS en un esfuerzo de cooperación internacional sobre el tema, y donde por una convocatoria logramos tener la oportunidad de trabajar con la Universidad de Antioquia. Anteriormente veníamos trabajando con otras ONGs como Ciudad Humana en otros estudios de tipo exploratorio. Entonces creo que es una fusión muy importante la que hemos logrado aquí, un grupo inquieto con un territorio como es Medellín y Antioquia, donde tuvimos unas discusiones muy importantes en el Foro Urbano Mundial y en el Instituto IDEA. Tener aliados desde la academia en este tema es muy importante, reconocer que la cooperación internacional puede hacer aportes importantes, pero reconocer sobre todo que la iniciativa es, digamos, del sector salud, la iniciativa es del Ministerio. Necesitamos muchas manos y mucha gente que nos ayude a esto, porque es enorme, como ustedes se han dado cuenta. Aquí dejo. Finalmente, hacia el final de la tarde va a venir la doctora Marta Ospina, con quien hemos hablado, para contarles un poco más en detalle, y ella como voz autorizada nos cuente un poco cómo este tema de la planeación estratégica que se está liderando desde demografía y epidemiología dialoga con los instrumentos de tipo sectorial que recién hemos mencionado aquí, y es aquí donde nosotros tenemos una serie de temas pendientes con otros ministerios. Por eso nos encanta esto, y esta es una iniciativa, ayer hablamos con Jairo, es probable que tengamos que ampliar un grupo muy importante de personas para poder apoyar este primer tramo de 56 ciudades, pero que necesitamos. Ya nos quedó clarísimo el trabajo que hemos hecho con los territorios. No es posible solamente acompañar los departamentos, tenemos que inventarnos la forma de cómo acompañamos también a los municipios indistintamente de su categoría. Bien. Muchas gracias, Fernando. Se ha reducido en parte la deuda pendiente. Ahora nos acompaña de parte del Departamento Nacional de Planeación el doctor Alfredo Rosero Vera. Él es asesor, y de parte de la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible nos va a presentar un poco la perspectiva que podamos tener, en especial sobre el Plan de Desarrollo Territorial como un instrumento de planeación. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este salón. Pues agradecimiento a los organizadores de este seminario taller, pues que nos convoca a unos temas tan importantes como ya los ha mencionado el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud. Realmente me entusiasma haber escuchado sus palabras, porque precisamente el día de ayer estábamos en un taller con el equipo técnico precisamente de la Dirección de Epidemiología, con Marta, con Jacqueline, la gente que ha venido liderando este asunto, revisando estas cuestiones relacionadas con los instrumentos, las instancias, una serie de cosas que tenemos y de herramientas con las que contamos en los territorios, pues para adelantar los procesos de la gestión, de lo público, y cómo todos estos instrumentos pues urge, digamos, el papel de que estos, como bien lo decía el director, urge que estos estén articulados, que tengan un diálogo muy claro, muy fluido, para que efectivamente todas estas herramientas, estos instrumentos contribuyan al logro de los propósitos que se trazan en los diferentes planes. Muchos de estos propósitos que son definidos en un corto, en un mediano
y en un largo plazo, dependiendo pues de la naturaleza de los instrumentos de planeación estratégica con los que contamos. Entonces, efectivamente se viene haciendo un trabajo muy importante en ese proceso, dado, digamos, un poco la temática que me pidieron para la presentación del día de hoy. Me hubiera gustado tal vez compartir cosas de lo que ayer hablamos, pero me voy a comprometer de que les hagamos llegar un poco la presentación de lo que trabajamos el día de ayer, en donde hicimos, digamos, un mapeo mucho más amplio de lo que son los diferentes instrumentos y cómo estos, al menos conceptualmente o teóricamente, deben estar articulados y cómo tiene que influir, digamos, esa relación de información que hay entre los unos, los otros, y obviamente visualizar, como también lo decía el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, visualizar y tener mayor claridad en cuál es, digamos, esa relación, si se quiere, en algunos casos jerárquica, horizontal, transversal, con la que tienen estos diferentes instrumentos y las instancias también que tenemos de planeación en estos procesos. Entonces, eso a manera de preámbulo a la presentación. Ya entrando en materia, pues me han pedido un poco compartirles a ustedes la relación, pues digamos, desde la planeación estratégica, que tiene que ver con dos instrumentos fundamentales como son el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial. Sobre el POT, pues vamos a nuestro colega del Ministerio de Vivienda, pues después de mi presentación hará, digamos, un detalle más técnico de lo que tiene que ver con el POT. Digamos, yo me voy a tratar de concentrar un poco en revisar lo que implica ese plan de desarrollo y la articulación que debe tener con el plan de ordenamiento territorial. Entonces vamos básicamente a desarrollar 3 puntos, una parte de contexto y conceptos básicos. Les agradezco ahí un poco su paciencia, su comprensión, porque muchas veces son cosas que hemos escuchado y seguramente hemos trabajado en el día a día, pero en donde también es importante hacer una serie de precisiones, y digamos que es como los cimientos de donde se desprenden todos los procesos de planeación y gestión, y por eso pues vamos a arrancar con esa parte de contexto y conceptos antes de entrar a los instrumentos. Luego pues miraremos un panorama muy general de cuáles son los instrumentos de planeación con los que contamos a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal, y finalmente pues entraremos a mirar ya de forma un poquito más operativa cómo es la articulación que se debe dar entre el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial. Sobre los contextos y los conceptos. Miren, aquí la idea básica es la siguiente. Detrás de todos los procesos de gestión, detrás de todas las acciones que hace el Estado en el orden nacional, en el orden territorial, de todo lo que hacemos, digamos, pensando y procurando mejorar la calidad de vida y bienestar de nuestros territorios, de nuestras poblaciones, pues básicamente hay 3 grandes conceptos que debemos tener siempre presente. Uno, lo que tiene que ver con la naturaleza de nuestro Estado como tal, definido por supuesto en la Constitución, y sobre todo con la razón de ser de ese Estado. ¿Por qué tenemos ese Estado? Y eso es en nuestro artículo 2 de la Constitución, que son los fines esenciales del Estado. 2, el concepto de desarrollo. Pues aquí no se trata de entrar a polemizar ni hacer una discusión, digamos, de si este es el concepto de desarrollo y toda la crítica, digamos, a la visión más económica del desarrollo, sino entender el desarrollo como un proceso integral, y ya vamos a profundizar un poquito sobre eso, y un poco, digamos, cuando el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud lo mencionó al hablar sobre la metodología que se está trabajando para la implementación del Plan Decenal de Salud, pues tiene que ver con esa idea del concepto de desarrollo desde una visión integral. Y finalmente, pues algo que aparentemente debe ser muy familiar para todas las personas que trabajamos en el Estado o trabajamos directa o indirectamente con el Estado o desde la sociedad civil o desde la empresa privada, pues tenemos que ver con asuntos públicos, que es el tema relacionado con el ciclo de la gestión pública. No voy a profundizar en esto, simplemente es una lectura más panorámica de estos puntos. Sobre el primer punto, los fines esenciales del Estado. Entonces, repito, la razón de ser de todo lo que hace el Estado y de todo lo que hacen los diferentes gobiernos a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, es cumplir cabalmente con ese propósito para el cual nos hemos conformado como Estado en este país, Colombia. Y básicamente el artículo 2 de la Constitución Política nos remite a 3 aspectos fundamentales
fundamentales. El primero que tiene que ver con la garantía de los derechos humanos. La razón de ser del Estado es lograr que se garanticen cabalmente los derechos humanos, y por supuesto el tema de la salud es uno de nuestros derechos fundamentales e importantes, y todos los esfuerzos, digamos, no se pueden escatimar para que nuestras poblaciones pues gocen de un buen nivel de calidad, de un buen bienestar. El segundo punto tiene que ver con la promoción del desarrollo integral. Claro, los procesos de desarrollo pueden estar jalonados y liderados por diferentes actores, pero de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional y normativo, quien lidera esos procesos en nuestro país es el Estado. Eso no significa que el Estado lo tiene que hacer solo, por supuesto que no. El Estado tiene que entrar a trabajar conjuntamente y colaborativamente con la sociedad civil, con el sector privado, es decir, convocar a los diferentes actores de los territorios del país para que podamos construir, digamos, esa apuesta general y podamos gestionar conjuntamente los procesos de desarrollo. Pero quien lidera ese gran proceso efectivamente es el Estado, tal como lo consagró la Constitución en el artículo 2. Y el tercer elemento que nos coloca en la Constitución a todo el Estado es fortalecer y promover la democracia participativa y pluralista. Eso significa que todas esas decisiones que son de carácter público, en esencia, deben haber sido o se debió haber llegado a esas decisiones mediante unos procesos de deliberación, de discusión, de debate, de construcción colectiva para garantizar, digamos, que sean unos procesos legítimos, democráticos y pluralistas. Entonces, estos tres elementos es lo que siempre nos mueve o son los cimientos de todo lo que hacemos desde el Estado, de todo lo que se lidera desde el gobierno y que nos convoca pues en torno al interés público o a lo público y que también debe ser, digamos, unas premisas para la acción de la sociedad civil, para la acción del sector privado. Sobre el desarrollo integral, independiente, como les decía, de las discusiones, digamos, más teóricas, conceptuales, y sin demeritar el papel y la importancia que tienen, digamos, esas discusiones, lo que hemos venido, digamos, planteando desde Planeación Nacional, y se hizo mucho más fuerte el mensaje, para decirlo de alguna forma, en la elaboración de los actuales planes de desarrollo territoriales, es el comprender el desarrollo desde una lectura integral. Y básicamente cuando hablamos del desarrollo desde una lectura integral, significa que en ese proceso de desarrollo encontramos diferentes dimensiones, como las que están representadas en el esquema. Por supuesto, la población, lo sociocultural, lo económico, el ambiente natural, el ambiente construido, la dimensión político-administrativa, y en todas y cada una de esas dimensiones ocurre el devenir de la existencia misma, ¿sí? En lo social, en lo cultural, cada uno de nuestras, ya sea como individuos, como comunidad, como colectivo, como nación, tenemos y actuamos, y nuestra existencia genera una serie de acciones y de realizaciones en cada una de estas dimensiones. Pero ese proceso, si le quitáramos una de estas dimensiones, seguramente va a entrar en una serie de complicaciones, contradicciones, tensiones, desbalances, que es lo que está, digamos, también bajo la fundamentación de la metodología con la que se viene trabajando BID-PACE, y que nos hace entender que entre estas dimensiones, pueden ser estas, pueden ser otras, dependiendo un poco, digamos, de los alcances mismos de y la configuración de las sociedades, ¿sí? Que estas relaciones pues tienen que tener un equilibrio, y las decisiones en torno a los procesos de desarrollo nos tienen que llevar a lograr o a preservar ese equilibrio, porque si se pierde ese equilibrio, pues vamos a tener varios problemas, como el clásico que ya conocemos, de lo que ha sido pues pensar ese crecimiento económico sin tener en cuenta, digamos, todos los problemas ambientales que se han desencadenado, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental, pero esto nos permite aproximarnos a entender la realidad de los territorios desde esas dimensiones, hacer una lectura y de cómo hay una interacción entre las diferentes situaciones, dinámicas, tensiones que se presentan al interior de estas dimensiones y cómo estas se relacionan entre sí, y situar esa lectura dentro de su contexto local, regional y global, dado pues nuestra dinámica y nuestro devenir contemporáneo en el cual estamos hoy por hoy inmersos. Entonces,
Si asumimos de forma operativa esta visión integral del desarrollo, cuando estamos pensando en un proceso de planeación para el desarrollo integral, básicamente nos enfrentamos a un proceso en el cual partimos, por supuesto, de una situación actual, en donde hay una serie de situaciones, problemas, tensiones, características, hay una lectura de cómo es que está funcionando un territorio o qué es lo que está pasando en un territorio, que se hace esa lectura a partir de esta aproximación de las dimensiones del desarrollo integral, y desde esa aproximación podemos generar los escenarios para poder pensar una situación futura ideal, en donde esta situación futura ideal en todo caso siempre será mejor que la situación inicial. Por supuesto, cuando estamos hablando del proceso de planeación que lidera el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal, todo este proceso se ve transversalizado por la misión y las competencias definidas constitucional y legalmente para cada uno de los niveles de gobierno, ¿sí? Porque hay cosas que cada nivel, dentro de ese marco de misión y de competencias que tiene definido, pues puede actuar de forma, digamos, más autónoma, y en otros casos tendrá que entrar a actuar de forma colaborativa con los niveles de gobierno superior. Entonces, para sintetizar esta primera parte, dicho esto, ¿sí?, lo que tenemos aquí entonces es todo un proceso de desarrollo integral que nos permite, dentro de nuestra tipología de Estado, cumplir con los fines dentro de un arreglo constitucional de funciones y competencias. Y para la operación ya interna de todo ese proceso, contamos con un modelo de gestión que es un modelo de gestión por resultados, que básicamente se ha sintetizado en un proceso cíclico que nos implica una fase de planeación, una fase de ejecución, una fase de seguimiento de evaluación y una fase de rendición pública de cuentas. Dentro de ese modelo es donde aparece y contamos con una serie de instrumentos o de herramientas de gestión, que están esas herramientas permeadas por un concepto que se conoce como el concepto de cadena de valor público, que también existe o es similar vis a vis a lo que pasa con el concepto de cadena de valor en el sector privado o empresarial. Entonces, contamos para la gestión territorial y para la gestión nacional con un conjunto de insumos que mediante unos procesos son transformados en una serie de productos que son los bienes y servicios con los cuales damos respuesta a las necesidades y demandas que tienen las comunidades, y estos productos nos generan transformaciones en las condiciones de vida de las comunidades, que es lo que conocemos como resultado, y en el mediano y en el largo plazo nos generan unas transformaciones mucho más estructurales, que es lo que conocemos como los impactos. Dentro de ese modelo, los instrumentos que tenemos son muy variados. Entonces tenemos instrumentos para cada una de estas fases del modelo de gestión pública: planeación, ejecución, seguimiento y evaluación. En planeación aparecen los documentos estratégicos de visiones de mediano y de largo plazo, el programa de gobierno para el caso de los gobernantes, el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial, el marco fiscal de mediano plazo y los planes sectoriales que puedan existir o adoptarse en cada uno de los temas. Para la ejecución tenemos esta serie de instrumentos que son temas de carácter operativo, y pues el seguimiento y evaluación por lo general se hace a través de un conjunto de sistemas que están en su base una serie de indicadores que nos permite ir verificando que vamos cumpliendo con las diferentes metas orientadas al logro de los productos y de los resultados. Estos instrumentos, como les digo, algunos son de carácter estratégico gerencial, que tienen una vigencia, digamos, de mediano plazo, 4 a 12 años, y otros que son simplemente operativos y que se utilizan en cada año y que son, pues, el día a día de la gestión pública. Estos instrumentos en sus temporalidades tienen unas particularidades muy especiales. Entonces aquí vemos el plan de desarrollo elaborado para 4 años, en principio un POD que se elabora para 3 periodos de gobierno constitucional, es decir, para 12 años, pero aparece este otro instrumento estratégico de la planeación financiera, que es el marco fiscal de mediano plazo, que se elabora para 10 años, pero este instrumento es altamente dinámico, porque cada vigencia se va reelaborando, se va haciendo, y ustedes ven aquí en la temporalidad cómo él se va moviendo, mientras que el plan de desarrollo para los 4 años de alguna forma permanece un poquito más estático, y el plan de ordenamiento territorial pues se va cumpliendo dependiendo, digamos, de la sucesión de gobiernos locales. ¿Cómo se da entonces la articulación entre dos de los instrumentos de carácter estratégico? Tenemos el plan de desarrollo y el POD. El plan de desarrollo establecido por la Ley Orgánica, Ley 152 de 1990,
1994 y el POT establecido por la Ley 388 de 1997, ¿verdad? La estructura de un plan de desarrollo, de acuerdo a lo que dice la norma, tiene estos elementos centrales: una parte estratégica que implica una visión de desarrollo, unos objetivos estratégicos, metas estratégicas de mediano y corto plazo, los programas y los proyectos de inversión, y los medios e instrumentos de vinculación y armonización con los otros planes que puede tener la entidad territorial. Y la otra componente es el plan de inversiones de mediano y largo plazo, que básicamente tiene los proyectos y los recursos financieros, los programas y los subprogramas pues con sus fuentes de financiación establecidos en los presupuestos plurianuales y los mecanismos de ejecución de este plan de inversiones. Por su parte, la norma, la 388, básicamente nos dice que el POT tiene estos elementos: un componente general, un componente urbano, un componente rural, el componente de gestión financiera, el programa de ejecución y por supuesto toda esa información tan importante que es con el desarrollo de la parte de la cartografía. La articulación de estos planes no solamente se da desde su proceso, no solamente se da en su proceso de ejecución, sino que se da desde la formulación del plan de desarrollo. Entonces, para el plan de desarrollo, cuando formulamos el plan de desarrollo, tenemos un conjunto de insumos, unos de insumos que son bases del nivel nacional, ahí está el plan de desarrollo, las políticas de nivel nacional, tiene una serie de insumos, otros de nivel regional o de nivel departamental, existen unos insumos del nivel municipal y por supuesto un insumo importante que es el programa de gobierno del gobernador o del alcalde, en este caso pues para el municipio. Dentro de los insumos del nivel municipal, como ustedes ven, está el plan de ordenamiento territorial. Cuando entraron nuestros actuales alcaldes a ejercer su mandato, pues los municipios ya tenían unos planes de ordenamiento territorial formulado y por lo tanto son un insumo fundamental en el proceso de elaboración. Es decir, para que esto funcione, yo debo considerar lo que está en ese plan de ordenamiento territorial para poder formular un plan de desarrollo. Entonces, dentro de estos elementos que tienen los dos instrumentos de estos dos instrumentos de planeación estratégica, vamos encontrando las relaciones al interior de sus componentes. Entonces, tenemos aquí un plan de desarrollo y un POT que dentro del marco constitucional y legal tienen unas razones de ser, unos propósitos y comparten unos fines importantes. ¿Cuáles fines? Que tienen que ver pues, con lograr el mayor nivel de calidad de vida y bienestar de la población. Estos documentos, por supuesto, tienen unos diagnósticos. Si el POT sirve de insumo para la formulación del plan de desarrollo, pues eso nos permite ya tener una lectura de ciertas problemáticas que presenta la entidad territorial que nos permiten, digamos, tener una mejor aproximación a las mismas. Entonces ahí se da un primer elemento de articulación. Estos elementos, por supuesto, tienen una lectura estratégica establecida mediante una visión estratégica en donde debe haber una relación, una armonización. ¿Sí? Lo que nos pasa a veces es que estos instrumentos no contemplan esa relación entre la visión. Dentro de los programas, las metas de resultado, el componente urbano y el componente rural, pues también deben tener, digamos, una articulación, una correlación entre la información que está ahí. Y en la parte operativa, como sabemos, como ya les mencioné, el plan de desarrollo tiene el plan de inversiones y el POT tiene el programa de ejecución, entonces ya en la parte más operativa la articulación se da en este nivel. Entonces, ¿qué sucede ya desde el punto de vista mucho más práctico? Entonces tenemos tres momentos en el tiempo, dado la vigencia de 3 periodos del POT, 12 años, y para cada uno de esos 3 momentos de ejecución del POT vamos a tener 3 planes de desarrollo. Cada uno de esos planes de desarrollo con su plan plurianual de inversiones y por su parte el POT para cada uno de estos periodos de gobierno debe tener formulado un programa de ejecución. De hecho, pues creo que muchos de los problemas de implementación de nuestros POT adolece en el sentido de que esta parte instrumental no se ha establecido y no se ha formalizado adecuadamente. Uno puede llegar a una alcaldía y desprevenidamente decirle: pásame el programa de ejecución del POT, y le empiezan a usted a pasar cualquier instrumento menos ese programa de ejecución. Lo importante aquí es que este programa de ejecución quede contemplado dentro del plan de inversiones del respectivo plan de desarrollo, para que, como este plan de inversiones es parte integral del acto administrativo por el cual se adopta el plan de desarrollo, pues lo que se contempló en este programa de ejecución quede aprobado
dentro de ese mismo acto administrativo por el cual se adopta el plan de desarrollo. Por eso es fundamental la relación que existe entre estos programas de ejecución y el plan de inversiones de cada plan de desarrollo. Ya recomendaciones, digamos, para el proceso más operativo, y ya con esto estaría en la parte final de la presentación, digamos, son, primero, digamos, cómo lograr que el programa de ejecución y el plan de inversiones pues queden debidamente articulados e integren adecuadamente la información en cada uno de los periodos de gobierno que formulan el respectivo plan de desarrollo y la vigencia del POD para los 3 periodos de gobierno constitucional, 12 años. Ese arreglo se hace fundamentalmente desde la lectura de las competencias que tienen los municipios en materia de desarrollo urbano y desarrollo territorial. Aquí no voy a entrar pues por cuestiones de tiempo a profundizar, simplemente a mencionar algunos aspectos importantes. Entonces, digamos, primero el tema de los proyectos que tienen que ver y la financiación que deberán tener esos proyectos de inversión, las metas mínimas en materia de vivienda, el tema relacionado con la habilitación del suelo requerido para construir esos proyectos de vivienda, el tema de la localización de las zonas de riesgo de desastres, la delimitación de las y zonificación de las áreas de amenaza y áreas en condiciones de riesgo, los programas de mejoramiento integral de barrios, los mecanismos de seguimiento y evaluación de estos 2 instrumentos, y pues obviamente tener en cuenta en qué estado está la vigencia del respectivo POD, porque como hay unos componentes que tienen una vigencia que no va hasta los 12 años, entonces es importante que eso quede claro para que dentro del plan de desarrollo se incorpore la revisión de los diferentes componentes según haya cumplido su vigencia. Finalmente, el procedimiento para hacer la articulación, ya con esto terminaría, tiene que ver con los siguientes aspectos. Uno, primero, analizar la vigencia del POD en sus diferentes componentes. Si los componentes han venido cumpliendo su vigencia, es importante adelantar el proceso de revisión, de ajustes, de actualización, para que eso pues, pueda estar con la información mucho más cercana a los procesos y dinámicas que suceden en el territorio. Por supuesto, a partir de eso, elaborar el programa de ejecución, que es el brazo que vuelve, que gerencia o que vuelve operativo el POD. Definir, una vez desde se haya establecido cuáles son los programas, proyectos de inversión en el programa de ejecución que van a ser implementados en el respectivo gobierno local, definir cuáles son, digamos, las inversiones que se requieren para cumplir esos proyectos y esas inversiones, pues, cotejarlas con lo que se viene formulando del plan plurianual de inversiones del respectivo plan de desarrollo para que exista esa relación, si es del caso, 1 a 1 según los proyectos y programas de inversión que contemple el plan de desarrollo. Y finalmente, pues, contemplar dentro del plan de desarrollo cuáles son las acciones pertinentes a seguir para efectos de la revisión y ajuste de los demás componentes que tenga el POD. Entonces, estos son como los elementos, digamos, básicos dentro de este proceso de armonización y articulación de estos instrumentos. Y les mencionaba al principio que producto de la actividad que estábamos desarrollando ayer con el Ministerio de Salud, me voy a comprometer a que les llegue esta presentación porque ahí estábamos haciendo un análisis mucho más dinámico y la integración con otros instrumentos, porque pues aquí digamos hay una cuestión, una lectura desde el punto de vista estratégico y hay una aproximación financiera, pero tenemos el marco fiscal de mediano plazo que nos permite hacer esa planeación estratégica financiera, que es el que nos da, digamos, ese brazo de cómo es que se está comportando en el tiempo la inversión, cómo se están comportando las finanzas públicas municipales y nos da la lectura de los escenarios para poder establecer si tenemos la capacidad para financiar o no los diferentes programas y proyectos de inversión que se contemplen tanto en el plan de desarrollo como en el plan de ordenamiento territorial y debidamente articulados, como ya les he comentado, a través del plan plurianual de inversiones, del plan de desarrollo y del programa de ejecución para el POD. Muchas gracias, Alfredo. Invitamos al doctor Felipe Márquez Duque, asesor. Le voy a pedir que me controle el tiempo porque suelo demorarme mucho más en estos temas que además son muy apasionantes. Tengo el instrumento.
Muchas gracias. A ustedes, buenos días, muchas gracias por habernos invitado. Un saludo de parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Nosotros en el Ministerio somos el ente rector de la política en materia de ordenamiento territorial. Por esa razón, les voy a hablar básicamente de un tema. Vemos que la planeación del ordenamiento territorial en Colombia es mucho más amplia que los POT. Yo me voy a referir pues, básicamente al instrumento del plan de ordenamiento territorial, porque pues, es el que nos han invitado a conversar, digamos que es el que tenemos como más maduro en el territorio. Es el que hemos venido desarrollando por un periodo mayor de tiempo, en el que tenemos mayor experiencia a nivel de los municipios, y pues sobre este me voy a referir en la charla. Para eso voy a separar como lo que voy a conversar en dos puntos. En el primero voy a hacer un poquito de contexto nacional de lo que significa hacer ordenamiento territorial en Colombia. Esto, aunque pareciera ser una tarea nueva, no lo es una tarea que, insisto, venimos haciendo por lo menos hace 50 años, el tema de ordenamiento territorial. Los POT sí son un poco más recientes, pero el ordenamiento territorial no. Entonces voy a dar un poco de elementos de contexto antes de referirme ya al segundo punto y final, que es el tema del ordenamiento territorial y la práctica de los planes de ordenamiento territorial específicamente. Para encontrar allí pues, el tema central para el cual nos han invitado y que conversaba esta mañana con el doctor Jairo, pues es muy interesante y es cómo reconocer en los planes de ordenamiento territorial sus aportes a la salud de los colombianos. O sea, cómo vemos en un plan de ordenamiento territorial la posibilidad de encontrar elementos que nos digan, bueno, vamos a hacer una sociedad seguramente más saludable en un futuro. Entonces vamos a tratar de mirarlo ahí. Empezamos con la primera parte. Algunas cifras que me parece bien interesante reconocer. Tenemos una conformación poblacional de un país de 47 millones de habitantes al 2014, con un poco más de mujeres que de hombres, una distribución de esa población al año 2014, digamos, bastante concentrada en lo urbano. Tenemos un 76% de población urbana frente a un 24% de población que vive en las áreas rurales, y que además vive en las áreas rurales, pero vive concentrada en una región del país. Tenemos la concentración de la población más o menos en el 50% del país, mientras que el otro 50% con una menor concentración de población. Adicionalmente, desde el punto de vista geográfico, pues tenemos unas diferencias bastante notables que tienen que ser tenidas en cuenta a la hora del ordenamiento territorial. Tenemos un país que el 55% es continental y 45% marítimo. Eso no lo tenemos siempre en la cabeza a la hora de pensar en la planeación. Un 53% del territorio nacional corresponde a áreas de bosques naturales. Estamos, digamos, marcados por la presencia o por el paso de 3 cordilleras que más o menos marcan y definen cómo es nuestro territorio y cuál es el territorio que debemos ordenar. Y no somos todos pertenecientes al mismo grupo étnico, ni somos todos igualitos, sino que en 47 millones de personas se dividen en 81 etnias y 67 lenguas, solo por tener algunos datos. Lo otro es que 3/4 partes de la población que mencionaba viven en áreas urbanas. 2 de cada 3 colombianos viven en áreas urbanas, pero esas áreas urbanas no están aisladas. Esas áreas urbanas conforman regiones urbanas o conglomerados urbanos, es decir, tenemos una preeminencia a nivel nacional en nuestra localización urbana, y eso no es menor. Este es un asunto muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de la planificación. Algunos otros datos, en términos de conformación de nuestras ciudades, tenemos 4 ciudades de más de 1 millón de habitantes y tenemos una ciudad de 8 millones de habitantes. Tenemos 58 municipios o 58 ciudades con más de 100.000 habitantes, 183 municipios de más de 30.000 habitantes y 860 de menos de 30.000 habitantes. Esto también es muy importante considerarlo a la hora de pensar la planificación de las ciudades. Es decir, no estamos hablando de 1.100 municipios, de 1.105 iguales todos, no. Ya hemos visto algunos datos que nos muestran que nuestros 1.105 municipios son absolutamente diversos, desde el tamaño de la población hasta la conformación, hasta la organización geográfica, etc. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de la planificación. Por eso es muy difícil pensar en una receta de la planificación que nos diga que como se hace el POT de Bogotá, se hace el POT en Armenia, en Popayán, por aquí veo al amigo de Riohacha, no es igual, no es igual. En términos de vivienda, por ejemplo, fíjense el déficit que teníamos en el año 2005, teníamos un déficit del 13%, es decir, de más de 1 millón de viviendas.
al año 2013 el déficit ha disminuido a 493.000 viviendas y se concentra ese déficit especialmente en las regiones urbanas en las que hemos venido haciendo referencia, que más o menos se ven en el mapa, es decir, dónde está concentrada la población, dónde están las manchas azules más fuertes, y dónde está concentrada la población y dónde se han dado los procesos de urbanización de Colombia, es que evidentemente tenemos ese cruce con déficit de vivienda, que luego vamos a ver cómo se relaciona y cómo es importante el tema del déficit de vivienda versus como la tranquilidad de los ciudadanos y como frente a los anhelos de la población frente al ordenamiento territorial. Otros datos para tener en cuenta previo a la planeación. Cuando uno está pensando en planeación urbana, a nivel nacional se presentan situaciones que afectan a las comunidades relacionadas con las amenazas y los riesgos. Por esa misma conformación del país, por ese mismo paso de las cordilleras, por ser un país rico en agua, rico en potencial hídrico, pues tenemos muchísimos problemas. Entre ellos es que tenemos un territorio que presenta recurrencia alta por inundación. 396 municipios, según un informe del DNP en 2008, presentan recurrencia de inundación. Eso es el 35% de los municipios colombianos. Mientras tanto, que frente al tema de deslizamientos, 374 municipios persisten los deslizamientos. Miren el mapa de deslizamientos y miren el mapa de inundación. O sea, tenemos un territorio sumamente frágil. La planeación territorial, la planeación urbana, tiene que dedicarse a resolver este tipo de temas. Otros datos generales, tenemos un país marcado por la presencia de unas ecorregiones, por ejemplo la Sierra Nevada de Santa Marta, el Eje Cafetero, el Macizo Colombiano, unas agendas para el Pacífico y para la Amazonía. Esto marca también nuestra realidad. Cuando los municipios van a planificar su territorio, pues fíjense, si ustedes se encuentran en alguna de esas zonas o en las otras, que de los muchos mapas que pudiéramos haber traído para esta presentación, yo solo quería mostrarle algunos datos de contexto, pues lo que usted tiene que tener en cuenta a la hora de hacer la planificación. Frente al tema de las regiones urbanas, según un trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Vivienda en los últimos años, pues se reconocen una serie de regiones urbanas, por lo menos 33 aglomeraciones urbanas, en donde, como les mencionaba hace un rato, se concentra más del 88% del déficit cuantitativo urbano de Colombia, y esas regiones urbanas pues corresponden principalmente a donde están las capitales de nuestros departamentos, pero también los conjuntos de ciudades que conforman conurbaciones, áreas metropolitanas, etcétera, y que entre sí constituyen pues la gran apuesta por el desarrollo urbano en Colombia. Con todos esos elementos, muy rápido para poder llegar al tema del POT, pues uno encuentra que hay una serie de problemas. Solamente he traído 7, trataré de hacer un poco de síntesis en esta diapositiva, porque seguramente ustedes allá en su casa están pensando, tenemos muchos más problemas de ordenamiento territorial en nuestro país. Yo voy a mencionar solo algunos 7 de los cuales se preocupa hoy la planeación, con algunos de esos datos que mencionaba antes. Uno, tenemos hoy unos procesos de retorno de población. Si bien hace algunos años teníamos unos procesos de población y de exclusión de población por fenómenos de violencia, hoy el país, digamos, se prepara para los fenómenos de retorno de población, y muchos de nuestros municipios están teniendo procesos ya de regreso de la población, y eso hay que atenderlo desde el ordenamiento territorial. Tenemos un déficit de vivienda, en particular pues, por nuestro sector, que es el Ministerio de Vivienda, pues digamos, nos preocupa muchísimo el tema de la cobertura del déficit de vivienda. Tenemos problemas asociados al cambio climático. Ya mencionaba solo algunos de los temas relacionados con desastres naturales, pero esto va mucho más allá. El tema de la disminución de la frontera agrícola, producto de la ampliación de los perímetros urbanos, de la definición de nuevas zonas de expansión, del crecimiento y la ampliación de los suelos urbanos en las áreas para actividad campestre y demás. Entonces hemos ido perdiendo o disminuyendo nuestras áreas de frontera agrícola. A nivel urbano tenemos un déficit de espacio público relativamente creciente. Los proyectos urbanos hoy, digamos, no están respondiendo a las necesidades de espacio público de las ciudades. Tenemos ciudades en donde el indicador de espacio público por habitante está entre 1 y 2, cuando el recomendado a nivel mundial está entre 15 metros cuadrados de espacio público por habitante. Un número con el que mucha gente busca como la relación para entender cómo está su ciudad, mientras que tenemos otras ciudades, por ejemplo, como Manizales, que puede estar cerca de 5 metros cuadrados de espacio público por habitante. Habrá otras que están pues, muchísimo más abajo. Me lo mencionaba ahorita la Secretaría de Planeación de Popayán. Es un caos llegar a Bogotá con el tema de la movilidad, pero pues es
no es solamente en Bogotá, tenemos problemas de movilidad urbana pues, en muchas de nuestras ciudades, ustedes mismos lo han visto. Y frente al tema de las amenazas y riesgos, pues hay un problema por resolver y la localización segura de nuestros asentamientos. ¿Cómo hacemos para que los nuevos asentamientos que construimos en nuestras ciudades se localicen de manera segura? Si bien hoy muchas de nuestras ciudades están localizadas en zonas de riesgo, ¿cómo hacemos para que eso no se siga multiplicando y que los nuevos asentamientos se localicen en zonas seguras? Ese es otro de los retos que tiene el ordenamiento. Vemos que hasta ahí llevo la mitad y me acaban de sacar el tablero la mitad del tiempo. Entonces vamos a pasar a hablar de los POT. Frente a esa problemática que ha hecho el país en materia de ordenamiento territorial, tiene un recorrido del que por el tiempo ya no me voy a detener. Es decir, no nació el ordenamiento territorial en el año 97, cuando se promulgó la ley 388 de los POT, sino que veníamos haciendo históricamente procesos de planeación, procesos de ordenamiento territorial, con otros marcos regulatorios, con otros alcances, pero digamos que el ejercicio más integral de planeación de ordenamiento territorial en Colombia se viene haciendo desde la ley 388 del 97. En la ley 388 del 97 surgen los planes de ordenamiento territorial como un instrumento para ordenar el territorio de los municipios. Así lo concibió la ley. Vamos a ordenar el territorio de las ciudades a través de la formulación de un plan. Ese plan, ya lo dijo el doctor Rosero, se articulará a los planes de desarrollo que ya estaban establecidos desde la ley 152 del 94. Es decir, no es un plan aislado, no es un POT aparte de toda la demás planificación que se estaba haciendo, sino que la ley dijo, vamos a articular los planes de desarrollo que están haciendo los municipios con los planes de ordenamiento territorial, y ese fue el sentido de la 388 en este tema. ¿Con qué objeto el ordenamiento territorial? Entonces, con el objeto de complementar esa planificación económica y social con la planificación del ordenamiento territorial. Entonces, cuando ustedes están haciendo los POT en sus municipios, o cuando les hablan del POT a los que no son de planeación sino de salud, pues están hablándoles del instrumento que desde el punto de vista del ordenamiento del territorio dispone las cosas que el plan de desarrollo y que los temas